Ya no es un tema, es un pupurri de temas que yo he preparado para contaros algunas cosas interesantes sobre la pareja humana y he preparado pues un pupurri de cosas y de ideas que proceden de diversos ámbitos demográficos, de la selección natural y de la revolución sexual, porque yo no sé si vosotros sabéis que hay una cosa que se llama revolución sexual, que funciona desde los años 60, más concretamente desde el año 68, en la Revolución de Mayo de París, y que vale la pena conocer sus efectos a largo plazo, los efectos que esto ha tenido en el imaginario humano. Esta sesión me la sugirió una conversación que tuve con una chica que es la hija de un amigo mío, que un día, hablando con ella, me dice: no puedo comprender cómo yo no tengo novio, porque soy una chica inteligente, preparada, tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, gano dinero, no estoy mal, y sin embargo hay algo en mí que ahuyenta los pretendientes. Y me pregunto: ¿tú por qué crees que es? ¿Que ya no hay hombres? Y dice: sí, claro que hay hombres, pero hay hombres que seguro que no tienes dificultades para el corto plazo. La dificultad procede del largo plazo, ¿verdad? Dice: sí, one night stand, para eso sí que tienes chicos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren, en definitiva? Si tú les das lo que ellos quieren, ¿para qué se van a comprometer? Esta fue un poco la conversación que tuvimos, ¿no? Y a partir de esa conversación, pues yo estuve buscando bibliografía sobre el asunto. Y fijaros, esta viñeta, ¿por qué hay tantos singles, ¿no? ¿Por qué tantos solteros? Pues si usted es española, mujer atractiva, inteligente, tiene un buen trabajo, vive sola y está emancipada, tiene muchas probabilidades de no encontrar pareja. Entiéndase, pareja a largo plazo. Por el contrario, si su atractivo y su inteligencia son medios, no tiene una carrera que desarrollar y económicamente no ha logrado emanciparse, las probabilidades de encontrar pareja son más altas. Concretamente, para que lo entendáis, las cajeras de Mercadona están todas casadas. Para que lo entendáis, ¿no? Yo creo que esa imagen lo dice todo, ¿no? Sin embargo, las psicólogas, los médicos, las médicas, la gente que tiene carreras y que tiene una carrera que desarrollar, pues tienen muchas dificultades. Concretamente, esta hija de un amigo mío no es médico, pero es una persona que trabaja en una empresa privada y que tiene mucho prestigio en su ámbito, ¿no? Sin embargo, en los chicos pasa una cosa al revés, ¿no? Si usted es español, hombre, si está en paro, no tiene algún tipo de habilidad que le confiera rango alguno, tiene muchas probabilidades de no encontrar pareja. Entiéndase, tanto pareja a largo como a corto plazo. Sus probabilidades de puntuar alto en una escala de atractivo proceden del estatus. Fijaros qué cosa tan curiosa ha sucedido en el mundo con eso que se llama la libertad sexual, ¿no? Luego veremos que la libertad sexual es mentira, es un timo. Luego lo veremos con más claridad en un gráfico que os he traído, que es un gráfico muy chulo. Bueno, para que no haya precariedad tienen que nacer más o menos
igual de niños que de niñas, ¿no? La pregunta es, ¿nacen más niños o más niñas? Bueno, pues nacen en nuestro país, prácticamente en toda Europa, 105 niños por cada 100 niñas. ¿Por qué nacen más niños que niñas? Pues porque los niños se mueren más. Hay más mortalidad infantil en niños que en niñas. Y que nazcan no quiere decir que lleguen a la edad reproductiva. A la edad reproductiva prácticamente se han igualado las cifras. Pero estamos hablando de un sistema que se autorregula a través del potencial reproductivo, que siempre es más complicado para un macho que para una hembra. Las hembras tenéis vuestra cuota reproductiva asegurada. Siempre que os quedéis embarazadas cuando tenéis la regla, porque después ya es imposible, como sabéis, ¿no? Mientras que los machos han de alcanzar cierta aptitud para llegar a reproducirse. Entonces, ¿qué queremos decir que un sistema se autorregula, ¿no? Porque vosotros habréis estudiado teoría de sistemas, ¿no? Sobre todo cuando habéis estudiado terapia de familia, supongo, ¿no? Sabéis lo que es un sistema, ¿no? Un sistema es una cosa que intercambia energía e información con el medio ambiente. Es decir, el cerebro humano es un sistema. Una reacción química que se produce en un matraz es un sistema cerrado. El cerebro es un sistema abierto. Abierto porque intercambia información y energía con el medio ambiente, ¿no? Esto es un sistema. Bueno, pues parece ser que esto del potencial reproductivo, si nacen más niños o más niñas, es un tema que se autorregula. Y esto lo han estudiado Robert Trivers, que es uno de los popes de la psicología evolucionista. Tiene una teoría que se plantea la siguiente pregunta: ¿las mujeres eligen el sexo de sus fetos? Bueno, hay algunas pruebas de que sí y otras pruebas de que no. El asunto es que hay un cuadro que se llama en las sociedades donde se pasa mal, nacen más niñas. En las sociedades donde hay más opulencia, nacen más niños. Y hay una serie de estudios muy interesantes. El estudio de Uganda, que ahora os lo contaré, pero que antes del estudio de Uganda ya se conocía el síndrome del retorno del soldado, ¿no? Y es que después de las guerras nacen más niños que niñas. Es lo que se llama así, el síndrome del retorno del soldado. La hipótesis de Trivers-Willard lo que hace es predecir el número, la ratio sexual, en función de un criterio de seguridad para las mujeres. A más seguridad nacen más niños, nacen más niñas, y a menos seguridad nacen más niños. El estudio se hizo en Uganda, un estudio macroscópico de estos, donde se investigó si el sexo se modificaba en función de si la mujer tenía la casa en propiedad o no. Y parece ser que el factor tener la casa en propiedad era un factor de seguridad que predecía más niños. Pero esto no solamente pasa en Uganda y en el estudio de Trivers-Willard, sino que se ha demostrado además que la proporción, la ratio sexual de niños y niñas, pues está relacionada con los cerebros sistematizadores, como por ejemplo los ingenieros, y la proporción de sexos entre las enfermeras y otras profesiones empatizantes. 135 niñas por cada 100 niños. Es decir, se ha demostrado y observado que durante las hambrunas nacen más niñas, ¿no?
Este es el estudio de Uganda, donde es un estudio macroscópico que abarca muchísimo la población y donde de lo que se trata es de ver si la seguridad tiene algo que ver en el embarazo de las mujeres y en la elección del sexo. Bueno, elección del sexo es entre comillas, ¿eh? Es decir, una mujer no elige el sexo de su descendencia. No la elige la mujer voluntariamente y diciendo yo lo que quiero tener es un niño. No, eso no funciona así. Los sistemas abiertos se autorregulan, pero las personas no podemos influir individualmente en que ese deseo se haga realidad, ¿no? Es decir, hay como una dimensión sistémica que escapa a lo puramente individual. Lo que sí que se sabe es que la sex ratio, es decir, la proporción entre hombres y mujeres, cambia con los niveles de seguridad de la madre, con los recursos disponibles. Ahora os contaré cómo regulan los estorninos sus nidadas, porque aquí en Castellón hay un ficus en la Plaza María Agustina, no sé si lo conocéis, hay un ficus donde ahí se reúnen periódicamente los estorninos. Los estorninos se reúnen en grandes bandadas y arman mucho escándalo. No sé si lo habéis oído o habéis visto alguna vez el lío que arman, ¿no? Y el escándalo lo hacen los machos y lo hacen para engañar a las hembras para que pongan menos huevos. Es un anovulatorio natural. Es decir, los machos se aseguran de que en la próxima nidada no haya competencia, que haya menos machos. Los machos lo que no quieren es competencia. Y las hembras lo que hacen es predecir los recursos. Si notan que hay mucho escándalo, entonces hay demasiada gente, demasiada población, y por lo tanto hay que reducir las nidadas y hay que reducir las puestas de huevos, ¿no? Así se regulan los estorninos, ¿no? Los humanos también lo podemos hacer, no individualmente, sino en bandada, en lo que es la manada de humanos, ¿no? Los que comparten un mismo grupo social o un mismo entorno, y tiene que ver con esto, con los recursos disponibles, el ambiente bélico o de paz, o incluso con los cerebros sistematizadores o empáticos. Naturalmente, vuelvo a repetir que esto sucede a nivel de la autorregulación de los sistemas y no a nivel del inconsciente individual, ¿no? El problema es que este equilibrio que existe, este equilibrio sistémico que existe en la sex ratio, pues se puede alterar de muchas formas, ¿no? Una forma es la guerra, ¿no? La guerra mueren prácticamente muchísimos hombres. En la Segunda Guerra Mundial más de 20 millones de hombres murieron y eso genera disfunciones demográficas y disfunciones en la sex ratio, ¿no? Ahí tenéis los experimentos sociales, como se llevó a cabo en China con el tema de la política del hijo único, pues generó una serie de disfunciones que todavía hoy están vigentes. Y en la India pues hay 10 millones más de hombres que de mujeres por el aborto selectivo, ¿no? En la India se paga mucho dote para casar a las hijas y por lo tanto la gente prefiere tener niños que niñas, y como en la India el aborto es legal y gratuito, pues lo que ha pasado es que hay un desequilibrio entre el número de mujeres y el número de hombres, ¿no? Fijaros que en Rusia pasa al revés. En Rusia hay 10 millones más de mujeres que de hombres, ¿no? Esto tiene efectos importantísimos
en la salud mental, efectos importantísimos en la presentación de la patología y en muchísimas cosas más que no sé si seré capaz de transmitiros, pero que en cualquier caso, bueno, voy dando pinceladas para que vosotras pues tengáis en la cabeza la idea esta de que la sex ratio pues tiene mucha importancia de cara al comportamiento y a los valores de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en Rusia hay 10 millones más de mujeres que de hombres? Pues parece ser que todavía no se han recuperado de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una gran mortandad, y no se han recuperado tampoco de las purgas de Stalin, que como sabéis pues mató a no sé cuánta gente, y el vodka, ¿no? Cuando dice que en Rusia hay 10 millones más de mujeres que de hombres, es en edad reproductiva, no que nazcan más, sino que en edad reproductiva. Y por eso las rusas lo que quieren es venirse a Europa a casarse, ¿no? Porque no sé si sabéis que las rusas son muy guapas y muy extravagantes. Y buscan maridos. Hay páginas web que anuncian esto, ¿no? Y no pueden salir de Rusia si no se casan, ¿no? Quiero decir, no pueden venirse aquí si quieren, ¿no? Tienen que venirse aquí con un contrato matrimonial. Entonces hay incluso negocios destinados a esto, ¿no? Yo tengo un amigo que está casado con una rusa y habla maravillas de las rusas, claro, en una sociedad donde el ser hombre es una rareza, ¿no? Pues yo supongo que las mujeres competirán mucho más por estos bienes escasos, ¿no? Aquí tenéis el balance demográfico de Europa. Los países que están en rojo, pues no tenemos el índice de reemplazo necesario para sustituir a los que mueren o a los que se jubilan. A mí, por ejemplo, todavía no me han sustituido, no sé por qué, ¿no? Todavía no han encontrado a nadie, se ve que no hay nadie. Bueno, el asunto es que no hay un índice de reemplazo, ¿no? Para que haya un índice de reemplazo, cada pareja debería tener 2,6 hijos, ¿eh? Y aquí en España no llegamos a 2. Estamos muy, muy por debajo. Naturalmente esto quiere decir envejecimiento de la población, esto quiere decir emergencia de enfermedades nuevas, por ejemplo, la anorexia mental y los trastornos alimentarios correlacionan con sociedades envejecidas y sociedades donde el índice de natalidad es muy bajo, ¿no? No existe anorexia mental en lugares donde el índice de natalidad es más alto. Correlaciona, no quiere decir que sea la causa, pero correlaciona. Es decir, que Europa está envejecida, hay pocas parejas y las pocas que hay tienen pocos hijos, ¿no? Pero el problema de fondo de toda esta cuestión no es que las parejas no tengan hijos, es que no hay parejas. Es decir, no hay parejas a largo plazo, ¿eh? No hay parejas que constituyan una familia. Y esto, fijaros que es muy interesante porque pasa en España pero no en Francia. No pasa en Francia, ni en Inglaterra, ni en Turquía. No deja de ser una cosa curiosa. En Italia, por supuesto, en Alemania, Finlandia. ¿Qué consecuencias tiene la sex ratio alterada? Bueno, esto lo han estudiado unos psicosociólogos que se llaman Marcia Gutentag y Paul Secord. Explican que un cambio en la proporción de sexos cambia el comportamiento de todo el grupo. Es decir, no solamente cambia el comportamiento de los individuos uno a uno, sino que cambia el comportamiento de todo el grupo.
¿Qué pasa cuando hay más hombres que mujeres? Cuando hay más hombres que mujeres, los hombres compiten por ellas, se vuelven más ansiosos por casarse, porque de lo contrario se podían quedar solteros, y para ello invierten más en cosas que atraigan a las mujeres, ¿no? Trabajan más duros, se vuelven más fieles e incluso pueden llegar y esta es la consecuencia esto es una cosa que vale la pena saber. Muchos hombres solteros solos predicen violencia y delincuencia. Apuntároslo esto. Muchos hombres solos predicen violencia y delincuencia, ¿eh? No es bueno que el hombre esté solo, como decía la Biblia, ¿no? el Eclesiastés. Pero muchas mujeres solas predicen hogares monoparentales, divorcios y trastornos mentales, ¿eh? A medida que la proporción relativa de hombres y mujeres se modifica en una comunidad dada, también lo hacen las normas de la relación. Por ejemplo, ¿qué pasa en una sociedad en la que hay más mujeres que hombres? Como por ejemplo en Rusia. Más mujeres que hombres. Pues lo que pasa es que los hombres se hacen vagos, se hacen holgazanes, no compiten por las mujeres porque lo tienen demasiado fácil, ¿eh? Y entonces es fácil encontrarse mujeres jóvenes que ya tienen hijos y no tienen pareja, es decir, hogares monoparentales. Y los hogares monoparentales, como sabéis, son una fuente de líos y de conflictos, y que predice trastornos mentales y trastornos de todo tipo, psicosociales, ¿no? Bueno, una vez os he contado algunas cosillas relativas a la ratio sexual, me gustaría introduciros en otro tema, que es el tema de la selección sexual, ¿no? Que es un tema poco conocido, porque usualmente cuando hablamos de selección natural, pues lo que estamos pensando es casi siempre en la selección del más fuerte, ¿no? La selección darwiniana, la selección de los genes que pasan a la siguiente generación son los mejor adaptados, los más fuertes, por así decirlo, la lucha por la vida, ¿no? La struggle for life, del que hablaba Darwin y Spencer. Pero Darwin tiene un libro donde explica que eso no es así del todo, ¿eh? Porque hay otro tipo de selección que él llamó selección sexual y que tiene que ver con los gustos de los hombres y los gustos de las mujeres, ¿no? Y que muchas veces la selección sexual tiene que ver con hándicaps. Aquí tenéis a este señor, este es un pavo real, fijaros en los ocelos que tiene en su plumaje, ¿eh? Que cuanto más brillantes y más coloridos sean, más atraen a las hembras. Y el problema que tiene los machos es que a más oneroso sea su plumaje, más atraen a los depredadores, ¿eh? Pero a la selección natural no le importan los machos, como ya sabéis, son superfluos. De lo que se trata es del gusto de las mujeres, del gusto de las pavas, en este caso, ¿no? Es decir, las pavas se sienten atraídas por el plumaje ostentoso del pavo, y por lo tanto los pavos han desarrollado grandes plumajes bien coloridos, con pigmentos bien claros. Esto es lo que se llama la selección por el hándicap. Es decir, que un rasgo que en teoría es un hándicap pasa a las siguientes generaciones, es seleccionado positivamente precisamente porque es un hándicap. Pero es un hándicap que le gusta a la mujer, a la pava, ¿eh? Fijaros, porque los malotes no existirían si no hubiera selección sexual. Los malotes existen porque hay mujeres a los que les gustan los malotes. Y precisamente por eso hay malotes. Porque los hombres van allí donde las mujeres están, ¿no?
Los hombres van a lo que a las mujeres les gusta. Por eso los hombres se pelean por el estatus, porque a las mujeres les gusta el estatus. Y otro tipo de mujeres les gustan los malotes. O la gente que se droga, o los bohemios, o los heterodoxos. Que a la mujer le gusta una cosa. O los sapiosexuales, ¿no? Porque hay mujeres que lo que les gusta es la inteligencia del hombre. A otras lo que les gusta es hombres que bailen. A otras, hombres manitas, que sepan hacer un buen nido, ¿no? Cada mujer ha desarrollado, digamos, una selección distinta que abarca a mucha población masculina, ¿no? Lo que está claro es que los hombres en paro, y que no tienen ninguna gracia, pues lo tienen muy difícil, ¿no? Como antes os decía y os había explicado. Bueno, este hombre, David Buss, es el que te comentaba antes, Silvia. Este hombre es el que más sabe del mundo de todo este lío de las parejas. Y tiene un libro que está editado en español, que es La evolución del deseo. Es un libro que es una investigación que llevó a cabo transcultural. Transcultural con una N muy elevada de entrevistas que llevó a cabo a hombres y mujeres, porque a Buss lo que le interesaba era saber qué les gustaba a las mujeres de los hombres y qué les gustaba a los hombres de las mujeres, ¿no? Luego volveremos sobre Buss, porque yo también hice una investigación, una mini investigación, que veis ahí, esto es, ¿qué le resulta atractivo a una mujer de un hombre? Ahí lo tenéis, lo que dicen. Dicen las mujeres que lo que más les interesa de los hombres es la inteligencia. También saber escuchar. Su voz, la voz ese intangible de masculinidad, ¿no? Y fijaros que el estatus pues no está demasiado representado. El estatus social y profesional pues no está muy representado. Y a ellos, es decir, que según lo que ellas declaran, a ellas lo que os gusta es este, ¿no? El más inteligente, Einstein. ¿Pero esto es verdad? ¿O os gusta más este? De los abdómenes. ¿Eh? Un término medio, que tenga un poco de todo, ¿no? Que tenga un poco de todo. La verdad del asunto es que este tiene más éxito entre las mujeres que Einstein, ¿eh? Este las tiene a docenas, vamos. Los futbolistas todos tienen a las mujeres a docenas. Es una cosa sobre la que hay que pensar, ¿no? Porque, bueno, los deportistas de élite, ¿no? Porque los deportistas de tercera división, pues no. Pero los deportistas de élite tienen esta ventaja. Por eso se les conoce como alfas, ¿no? Se conoce como alfas a la élite sexual. Luego veremos qué pasa con eso de las élites sexuales. ¿Y a ellos qué les gusta a ellos? Pues fijaros, a ellos lo que les gusta son los pechos, básicamente. Dicen algunos que la sonrisa, pero la sonrisa, claro, la sonrisa tiene mucho que ver con un rasgo de personalidad que es la amabilidad, ¿no? La amabilidad, que está bastante representada en tercera posición. El rasgo psicológico más apreciado por los hombres es la amabilidad, ¿no? Y físicamente, pues la sonrisa y los pechos, ¿no? Aquí los que han contestado pues mienten como bellacos, porque es la juventud el rasgo más apreciado por los hombres, ¿no? No veréis nunca ningún hombre interesado por una abuela, ¿no? Lo que interesa son las jóvenes. No, una abuela no, una menopáusica, porque en definitiva todo esto tiene que ver con la fertilidad y todo esto es atractivo, ¿no? Y una mujer cuando está en la menopausia ya ha dejado de ser apetecible, al menos para el grupo, ¿no? Estos son los resultados de Buss.
y que contestan a la pregunta inicial que yo hacía respecto por qué yo no encuentro novio, ¿no? de mi conocida, ¿no? Es decir, las ganancias y el nivel educativo disminuyen el atractivo de una potencial pareja para los hombres. Y sin embargo, para las mujeres, las ganancias y el nivel educativo incrementan el atractivo de una potencial pareja. Los hombres, esto cambia en función del corto y el largo plazo. Corto plazo, largo plazo. Es decir, el corto plazo es una relación de tocar y salir, ¿no? Sin compromisos. Y el largo plazo es una relación con compromisos. Bueno, los hombres persiguen relaciones a corto plazo con más frecuencia que las mujeres, que ven el cortoplacismo como una amenaza. ¿No? Estos son los hallazgos de Bush. Las mujeres buscan mujeres jóvenes, atractivas, amables, sumisas y confiables, tanto como para el corto como el largo plazo. Y valoran la escasa experiencia sexual, pues el mayor temor que atenaza a los hombres es la infidelidad en ellas, que aumenta estadísticamente según las experiencias previas. Los hombres que pueden, es decir, los hombres de alfa, optan por la monogamia sucesiva, es decir, siempre por una mujer más joven que la anterior y de un rango o estatus inferior al suyo. Para el hombre, la inteligencia o profesionalidad de la mujer, así como su sueldo, no tiene importancia. Los hombres somos mucho más idealistas que las mujeres, como podéis ver, ¿no? ¿Este estudio de qué año es? El libro de Bush me parece que es de 2001, me parece. No me acuerdo. La verdad es que es una pregunta interesante porque Bush ha hecho reediciones de ese trabajo, pero se ha encontrado siempre con lo mismo, ¿eh? Quiero decir que los hallazgos de Bush están muy replicados. Lo que ocurre también es que hay segmentos de la población en los que todo eso no es verdad. Hay segmentos en la población, por ejemplo, a ver qué ejemplos podría poner. Dos profesionales de alto standing que trabajan en ámbitos similares, que ganan prácticamente lo mismo y que tienen resultados económicos muy importantes para su casa, quiero decir, todo esto ya falla. En las élites falla todo, ¿eh? Esto es verdad en las clases medias bajas. En las élites todo esto está, digamos, difuminado porque las élites no necesitan para nada, porque ya están emparejadas entre ellas. Se emparejan entre ellas y punto. Esto es lo que se llama el emparejamiento selectivo, ¿no? El emparejamiento selectivo tiene muchos peligros, yo os diré por qué. Porque antes, cuando yo era joven había muchos matrimonios de médicos y enfermeras. Ahora no hay ninguno. No sé si os habéis fijado en eso, ¿no? Había muchos emparejamientos entre directores y su secretaria. Había muchos emparejamientos, digamos, desiguales en cuanto a competencias profesionales entre marido y mujer, ¿no? Pero eso tenía una ventaja y es el ascensor social. Y había muchas personas que tenían en el matrimonio una oportunidad de ascender socialmente, ¿no? Hay varios ascensores sociales, otro es la educación, ¿no? A más educación, más ascensor social, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es que los ascensores sociales no funcionan, lo cual significa que hay una mayor fragmentación en los emparejamientos. Y lo que estamos viendo es que mientras en las élites ellos